Como ha dicho, soy el gerente del Grupo de Acción Local. Yo creo que ya nos suena a todos a lo largo de estos congresos. En el primero se nos mencionó una vez, en el segundo 10 veces y en este pues llevamos 2 días oyendo hablar de los grupos de acción local. Manu dejó el año pasado claro que, aparte de meternos en todos los charcos, pues somos multitask, somos multitareas y hacemos todo lo que nos dicen. Y como Cristina Gredilla pues, me pidió que moderara esta mesa, pues con la gente que colabora y se porta bien con nosotros respondemos. Así que aquí estoy. Es una mesa de puesta en valor de los recursos naturales y de la gente que apuesta por ellos, por quedarse y por hacer economía en Castilla y León. Es sostenibilidad. No estamos en un congreso de repoblación, propiamente dicho, lo que aparece es sostenibilidad. Y yo creo que, aparte de todos estos ejemplos que hemos visto estos días, lo que coincidiréis conmigo que soporta, que sustenta el territorio, el empleo, la actividad económica en nuestros pueblos, pues son las empresas, ¿no? Las empresas que apuestan y que se instalan y que generan esa actividad. Castilla y León es un territorio eminentemente agrario, agrícola. Tenemos el 54% de toda la superficie agrícola, o sea, cerealista de España. El sector agroalimentario ocupa 160.000 puestos de trabajo en Castilla y León. Estas empresas son las que soportan el territorio, las que apoyan, las que soportan, como digo, el terreno. Y hemos querido traer pues, un ejemplo de los sectores más vinculados a la tierra, ¿no? Hemos traído agricultura, hemos traído ganadería y hemos traído nuevas líneas de trabajo. Poner en valor los recursos naturales, los recursos del bosque, como esa truficultura, como esa micología, cómo se está apostando en Soria por poner en valor ese recurso que siempre ha estado ahí, que no teníamos claro mucha gente cómo poner en valor, y es con quien voy a empezar. Voy a empezar dando la palabra a cada uno de ellos para que hagan una primera ronda de presentaciones de su empresa, de sus productos, de cómo han llegado ahí, y luego vamos a profundizar más en cómo influyen cada una de sus empresas en el territorio, ¿no? Cómo se relacionan con el empleo, con los pueblos en los que están, a dónde llegan. Las setas, la micología. Estamos hablando de ese recurso que siempre ha estado ahí. Esta zona, la nuestra, la mía, la provincia del sudeste, la provincia de Burgos, todo Soria, es un terreno eminentemente forestal, y la parte de Segovia también, todos los pinares que hay ahí, donde estamos acostumbrados, comentábamos antes, a ver cómo ese valor añadido siempre se nos iba afuera. Una economía local, una economía sumergida en todos los pueblos. Todo el mundo sabe quién controla, quién vende, quién compra. Ha habido experiencias de lonjas micológicas, pero no han terminado de fluir. Y precisamente eso es lo que reconozco del proyecto de Espora Gourmet, que es haber sabido acaparar ese valor añadido. Ese valor añadido que antes se metía en una furgoneta y se iba a la costa, donde realmente le producían y le ponían en bandejas en el Corte Inglés. Cómo se puede quedar aquí, y ha sido la apuesta pues, de Blanca López, fundadora, CEO, directora de calidad, porque hemos dicho que aquí hay que hacer de todo en estas empresas pequeñitas. Eso es. Sí. Y que ha sabido poner en valor la trufa y vivir de ello en Soria. Cuéntanos. Pues nada, muchísimas gracias, sobre todo a la organización, por darnos voz, ¿no?, a estas empresas pequeñas que al final pues muchas veces se nos queda ahí la palabra. Me hubiera gustado venir ayer, pero bueno, se me puso el niño enfermo y a veces la conciliación pues, es un poco complicada, ¿no? Yo soy Blanca y, como muchos sorianos y sorianas, me tuve que ir a estudiar fuera. Me fui a Madrid y luego a Zaragoza. Yo me especialicé en trabajo social, soy terapeuta familiar y de pareja, o sea, nada que ver con el mundo de las trufas, pero bueno, luego siempre se utilizan ciertos recursos. Todo sirve en esta vida. Y después de 10 años con una vida muy, muy asentada, un trabajo estable, decidí pues, hablar con mi pareja, con Roberto, que está ahí sentado, que es el que inició el proyecto conmigo, y hice las maletas. O sea, hicimos las maletas y me fui a Soria otra vez, casi ya un acto de rebeldía, ¿no?, con un trabajo estable en una ciudad más grande, volver a tu tierra. Y así surgió el proyecto Espora. En un primer momento queríamos ofrecer más calidad respecto a los productos que ya se encontraban en el mercado, pero poco a poco esa idea fue cambiando, ya que veíamos que había mucha desinformación respecto al producto. Había un halo de misterio que rodeaba la trufa. La gente no sabía dónde comprarla, dónde adquirirla. Faltaba un asesoramiento, que eso es lo que queríamos poner en valor en Espora. Y ahí fue cuando iniciamos este proyecto.
Y trabajamos de la siguiente manera. Los productores de la zona, productores locales, vienen a nuestras instalaciones o nosotros nos desplazamos en caso de que no sea posible, pero principalmente ellos vienen y ahí en las instalaciones es donde se hace una selección de producto. Se ve la calidad, las diferencias, junto con el truficultor que la ha recolectado del campo. Y ahí ya se hace la selección si va para venta directa. Principalmente estamos exportando más del 45% de nuestras ventas, especialmente Italia, Francia. Y luego ya a partir de ahí, si no es para venta directa, lo que hacemos es la transformación, que ahí es donde quería centrarme, porque realmente es lo que dices, ¿no? Que se queda el valor añadido en Soria, se queda el valor añadido en nuestra tierra gracias a esa industria que nosotros también hemos creado allí y haciendo esa transformación del producto, aprovechando todo el recurso completamente. Muy bien. Ese era el ejemplo que quería mostrar aquí para poner en valor. Pasamos a la ganadería. Me acompaña Julián Hoyuelos, amigo, exalcalde de Barbadillo del Pez, de Valdepez, ganadero y entusiasta, ¿no? Siempre está por la vida con esta sonrisa y siempre está apostando por lo suyo y por el ganado ovino. Julián, explícanos cómo desde Barbadillo del Pez se puede llegar a presidir 65 vecinos. ¿Cómo se puede llegar a presidir la cooperativa más grande, pensaba que era Castilla y León, pero me ha corregido, más grande de España? En el sector ovino. En el sector ovino. En la venta de cordero lechal. Muchas gracias por invitarme. Soy Julián Hoyuelos, ganadero y presidente de Colear, Castilla y León. Colear Castilla y León nació hace ya 30 o 40 años de cooperativas de primer grado por toda la comunidad, todas las provincias, y pues, sobre el año 2000 ya se creó, creamos una cooperativa de segundo grado y es Colear Castilla y León. Tenemos un volumen de 100.000 lechazos vendidos al año, hemos llegado a 170.000. Vamos lidiando con los mercados porque cada vez hay menos ganaderos. Tenemos que aportar algo de importación porque el sector no lo demanda. La cooperativa se creó para solucionar el problema que tenían los ganaderos en otra época, no ahora que se les quitan de las manos los corderos. En otra época era un producto más temporal y había que adaptarse pues, al tema de cuando venían los lechados, pues había que congelarles y no teníamos medios y los carniceros de las zonas pues no nos los compensaban económicamente a buen precio, que se hizo una cooperativa que diera ese servicio y nos pusimos a comercializar. Antes vendíamos en vivo y ya tuvimos que comercializar. Tuvimos que congelar y lo que nos demandaba el sistema teníamos que partir los lechazos para estar en el mercado y dar servicio. Nuestra sede está en Aranda, tenemos 15 empleados y con eso pues, tenemos un volumen, pues, como digo, de 7 millones y pico de volumen contable. Y es cuando, pues, este año, pues, para dar una noticia buena, pues, es cuando más han valido los corderos y más nuestros ganaderos han podido verse satisfechos con su trabajo. Con toda la que está cayendo. Con toda la que está cayendo. Con el lobo, con la crisis y con todo, y aún así eso es, claro, sigue siendo una muestra de que se puede vivir. Semillas. En este congreso, con esta temática, pues no podía fallar una empresa del sector, ¿no? Tenemos a Nemesio Herranz, pues, que es uno de los principales comercializadores y empresas agroalimentarias del sector de Castilla y León. La empresa tiene la sede en Aldea Real, en Segovia, 250 vecinos, hablamos ayer, más o menos. Más o menos, sí. Y es una empresa familiar que ha trabajado unos 15 empleados y todo tuyo.
Pues nada, muchas gracias por la invitación, lo primero, y bueno, espero que este tipo de acciones ayuden a ver un poco la problemática que tenemos las empresas y las necesidades que tenemos en nuestro día a día, sobre todo cuando estamos ubicados en zonas y núcleos con muy escasa población, ¿no? Bueno, nosotros nos dedicamos, como casi todos conoceréis, somos el típico almacenista, dedicados a la comercialización de cereales, de fertilizantes, semillas, fitosanitarios. Nosotros empezamos la andadura por el año 2000, después de yo terminar mis estudios decidí quedarme junto con lo que ya mi familia había empezado a hacer e intentarlo potenciar. La empresa como tal se creó en el año 2005 y a partir de ahí pues empezamos un poquito a crecer, a movernos en otros, en intentar buscar algunos ámbitos más rentables para nosotros, dado que era un mercado un poco lineal. Empezamos a dar servicios al agricultor un poco más fuera, asesoramiento técnico, cuando todavía aquello no existía, no estaba muy introducido en el sector. Empezamos a hacer clasificaciones de cereales con la intención, que es nuestro caballo de batalla, el destinar nuestros productos al consumo humano, ¿no? También tenemos un porcentaje importante destinado a la ganadería, pero principalmente la orientación del negocio es hacia productos con un mayor valor añadido, ¿no? En el transcurso de los años pues, fuimos desarrollando distintas actividades, dividiendo nuestras actividades en distintas empresas y bueno, ahora mismo pues, estamos desde la comercialización de cereales a venta de fitosanitarios, fertilizantes, semillas, multiplicamos semilla, tenemos empresa de servicios dedicada a las necesidades de nuestros clientes. Asociado a todo ello tenemos una empresa de transporte para gestionar la logística y poder un poco dar un servicio eficiente a nuestros clientes. Y a la vez, pues bueno, dentro de nuestras raíces, que era la agricultura, seguimos potenciando esa parte. Tenemos una explotación que me gusta mucho en ecológico, ¿no? Que nosotros intentamos desde luego destinarla a la rentabilidad, no a las ayudas y demás. Entonces, hemos hecho una explotación que creo que a día de hoy es bastante rentable y bastante digna de ver, ¿no? Con ideas para el futuro. Ahora mismo estamos haciendo solo cereal, pero bueno, está en la cabeza el plantar árboles, almendros, pistachos, que es un poco complicado dentro de lo que es el mundo del ecológico. Y aquí estamos luchando por sobrevivir. Y os lo agradecemos todos porque ayer hablábamos de que igual no hacemos el suficientemente caso a estas industrias del sector alimentario. Castilla y León, que es una potencia, que facturáis el 14% de nuestro PIB regional y que igual solo os hacemos caso cuando sacáis los tractores a la calle, ¿no? Ayer decías que teníamos que cuidar un poco más a los que nos alimentan, a los que nos dan de comer y teneros más mimados. Sí. Volvemos a la trufa. Imagino que no plantáis en el Collado, en Soria, en la calle Mayor, no, sino no. que toda vuestra producción tiene un efecto comarcal, ¿no? O provincial. Sí, eso es. Como decía, los productores locales son los que traen directamente el producto a las instalaciones. También nosotros tenemos un nuevo proyecto, que es la realización tenemos una finca ahora mismo trufera. Tenemos también, ahora que he dicho lo de ecológico, una finca experimental. Experimental a nivel de plantación, o sea, a ver qué sale, ¿no? En unos años, que también es ecológica. Y poco a poco pues ampliando la producción, ampliando mercados. Me parece muy importante esto que estamos hablando acerca de las oportunidades, ¿no? Que genera el tener una empresa en un territorio. Creo que es lo principal para poder fijar la población y que la gente no se vaya a ciudades más grandes. Julián. Hace muchos años, una vez que paramos en la carretera el coche, decías, joder, el ganado da dinero, Fernando. Aquí se puede vivir muy bien. Yo creo que han pasado 20 años, sigues pensando lo mismo, ¿no? Lobos aparte, crisis aparte. Sí, sigo pensando lo mismo y los números y la gente lo puede ver que se ha revalorizado mucho la carne. Se ha revalorizado porque hay poca, porque en cada pueblo había 2, 3, 5 ganaderos y ahora hay uno o ninguno,
porque se ha bajado el ovino a nivel de Castilla y León y a nivel de España, pues 2 o 3 millones de cabezas de ganado. Todo va en los últimos 2 años o 5, va a la baja. Se ha revalorizado, se puede vivir y da dinero, y es cuando más dinero da. El problema es esos problemas que has apuntado tú, más la mano de obra, más la conciliación familiar, más la falta de servicios en los pueblos. Todo eso conlleva. Y luego también, como ha dicho antes otros ponentes, que la sociedad está cambiando. Está cambiando hacia otra forma de vivir. Antes se trabajaba mucho, se vivía poco. Ahora se trabaja poco y se intenta vivir mucho. Eso es incompatible con la ganadería. La ganadería necesita una dedicación especial, necesita un sacrificio especial y es incompatible muchas veces con la sociedad. Tienes que vivirlo, mamarlo, te tiene que apasionar, te tienes que dejar de complejos, muchísimas cosas. Eso hoy en día no hay cambio generacional. Por ese motivo, entre otras cosas, porque la sociedad va hacia un lado y el mundo del ovino se ha quedado. La forma de producir no puede ser de otra manera. Es igual más esclavo que el vacuno, por ejemplo, que hablábamos, donde ya igual los ganaderos están empezando a poner GPS a las vacas, utilizar drones. El otro día me estaban enseñando experiencias de controlar el ganado con drones. Igual este es... En el mundo del ovino es más complicado, pero en el mundo del vacuno pues es mucho más fácil, es otro mundo más, como si diríamos, más llevadero, más conciliador con las familias, con la forma de trabajar y la dedicación. Las diputaciones de Zamora, Palencia, han cogido proyectos de cercas virtuales, que de aquí invito a la Diputación de Burgos que se añada a esos proyectos, porque facilitan mucho la vida, la gestión de los ganaderos y la vida conciliar y la localización y los problemas, pues todo para los ganaderos es mucho. Derivar una línea de ayudas hacia ello. Has dejado caer un tema antes, así de soslayo, que es el empleo. Empresas más grandes, más problemas de empleo y sobre todo en el medio rural. Pues sí, la verdad es que es uno de los grandes retos a conseguir. Pues, hay que pensar que estamos en un punto en el que alrededor de nuestro punto de trabajo la población es escasa. Entonces, encontrar gente que esté dispuesta a trabajar y a mantenerse durante mucho tiempo en las empresas cada vez es algo mucho más complicado. Y ya cuando quieres buscar personal cualificado y demás, entonces ya estás entrando en una situación muy complicada. Lo que implica al final es que conseguirlo consigues, ¿no? Pero la eventualidad es la gente no echa raíces en el puesto de trabajo, lleva consigo un aprendizaje, pérdida de producción en ese periodo. No se cree muchas veces, porque claro, la gente se tiene que desplazar 30, 40, 50, cambiar su domicilio para... Entonces, durante todo ese periodo de adaptación, no sé si la cabeza está pensando en seguir en la empresa, cambiarse al pueblo. Entonces, en ese sentido sí que necesitamos, pues eso, las zonas rurales, pensar un poco que para que una empresa pueda establecerse es necesario que haya unos servicios, quizás a lo mejor beneficios para el que quiera venir al pueblo a vivir y a trabajar, que eso quizás sí que genera raíz en la empresa, genera raíz en el pueblo, ¿no? Y yo creo que esa es la lucha ante la que tenemos que luchar en estos periodos en los que vemos que en los pueblos se nos está quedando sin gente, ¿no? Gente joven, le falta quizás a lo mejor tener los servicios y las necesidades de una ciudad, de un pueblo grande, aunque sí que tiene otras ventajas los pueblos, pero no en el conjunto de los 12 meses del año, ¿no? Entonces hace que esa raíz necesaria para poder tener agilidad en la mano de obra sea cada vez más complicada. Supongo que es un sector en el que pues eso, hay falta de relevo generacional.
Julián es, yo creo, una excepción. No hay muchos ganaderos de tu edad, aunque sí que están volviendo. Vemos en pueblos por aquí cercanos, Pineda. Sí, pero no en el ovino. Te quiero decir, en el ovino no hay mano de obra cualificada de ningún tipo, ni nacional ni internacional, por decirlo de alguna manera. Habría que dar una vuelta a pues, la ley de contratos temporales, porque las administraciones tienen que ayudar, si no el ovino va a desaparecer. En nuestras sierras por los problemas de la fauna salvaje y en las explotaciones de Zamora, de todo Castilla y León, que son más de ordeño, la mano de obra, pues tienen que facilitarles los contratos, que llevan mucha burocracia, mucho tema de tiempo, y eso tiene que ser instantáneo. Y bueno, pues darle una vuelta. Yo propondría cosas, pero no me harían caso. Pero seguro que hay especialistas en ello que lo pueden solucionar. Hablabas de temporalidad y bueno, ayer tuvimos a la CEO de La Lobita y nos hablaba de que está especializada exclusivamente en setas, la estrella Michelin es por los menús micológicos, y es un sector que tiene mucha estacionalidad. Decía que lo combatía con menús de transición. Vosotros, en vuestro caso, la trufa también tiene una temporalidad marcada. ¿Cómo lo combatís? ¿Con más producción, más productos, diversificando? La trufa, hay trufa todo el año, ¿vale? Lo que pasa es que estamos acostumbrados al final a darle valor a esa trufa negra, trufa de Soria, que sale también en más zonas de Castilla y León. Pero, por ejemplo, en verano hay mucha cantidad de trufa y Soria y Burgos son una de las provincias que más trufa sale de esta variedad. Tiene menos valor económicamente, pero se utiliza mucho más. Por ejemplo, todos los procesados, todos los condimentos se suelen utilizar con este tipo de producto. Los restaurantes la fomentan mucho y cada vez este tipo de trufas se trabaja más. Por ello, bueno, pues al final se trabaja con la gente del campo, no solamente en esta estacionalidad de invierno, sino que estamos hablando de diciembre hasta septiembre del año siguiente, que es cuando acaba la trufa de verano. Y para combatirlo tenéis la mermelada, el caviar, la miel de acacia con trufa, la crema de balsámico, la trufa fresca. Bueno, se hacen numerosos condimentos con esta salsa, también viendo las necesidades de los clientes, sobre todo industrias y restaurantes. Y me gustaría aportar un punto sobre lo que él ha dicho de los retos y acerca de los problemas que nos encontramos con el personal, que aunque nosotros no estemos en un pueblo de 250 habitantes, estamos en Soria y es una ciudad muy pequeñita, con muchos problemas para encontrar personal cualificado. Por ejemplo, en mi caso, yo me tuve que formar en calidad y seguridad alimentaria. Llevo todo el tema de la norma de IFS, de la que estamos certificados, y luego, además, bueno, todo el tema de papeles de exportación. Es muy complicado encontrar a personal que se quiera quedar, gente joven, gente cualificada. A veces hay determinados puestos de trabajo que son complicados. Y decía eso, que habéis conseguido exportar a Francia e Italia, que son dos países en los que la trufa lleva mucho tiempo instaurada y reconocida, y en todas las cocinas de alta gama. Sí, luego ellos la venden como trufa del Perigord o trufa italiana, pero es trufa de la zona de Soria, trufa de la zona de aquí. Eso es verdad. Nemesio, ¿qué quieres aportar? Ayer hablábamos de un montón de cosas, del trato que tenéis los agricultores, de cómo os consideramos, de lo que cuesta sacar el día a día, de que sois empresas pequeñas en las que tenéis que hacer una misma persona la comercialización, la externalización, la logística, que habéis tenido que montar una propia empresa de logística para dar abasto con la distribución. Pues sí, la verdad es que en el sector, en nuestro sector, el sector agrícola, formado principalmente por gente pequeñita, agricultores pequeños, se ha elevado la burocracia a unos niveles en los que yo noto en gente que todavía no está en una posición de abandonar su negocio, su actividad, que es la agricultura, gente con una ilusión, porque el agricultor, su principal hándicap es la ilusión. Es, creo que de los trabajos que uno va contento a ello, ¿no? Y ves que está perdiendo porque está lleno de burocracia, lleno de problemas. Y una cosa que siempre digo, que a lo mejor me equivoco, y es que la administración no ayuda. No ayuda desde la administración porque no se les enseña, no se les apoya.
Es necesario, antes de ponerle una necesidad administrativa, el decirle esto va a ser así e intentar insistir, porque hay un montón de posibilidades técnicas que se desconocen hasta que llega ya el límite y no queda más remedio que entrar en ello, porque no se hace a lo mejor una labor lo suficientemente importante como para que el agricultor, la empresa pequeña, el autónomo sea consciente de todas esas necesidades, ¿no? Y luego llega el siguiente punto, que es como lo tienes mal, tienes un problema, ¿no? Pero nadie te ha enseñado previamente que es la parte más importante, o hay una labor entre medias de la necesidad de hacerlo y ya cuando no lo eches entre medias de decirte esto hay que hacerlo, esto hay que ponerlo de esta manera e insistir en ello. Entonces yo noto mucha, poca gana por continuar y lo que está generando, que lo vemos en las noticias, es que España está siendo un país en el que los fondos de inversión vienen a comprar tierra, vienen a comprar campo. Entonces, en el momento en el que ese tipo de situación se nos generalice, ¿cómo va a ser nuestro campo? ¿Cómo va a ser nuestra actividad? ¿Cómo van a ser nuestros pueblos? En el momento en el que ya un agricultor no es como tal, sino es una superempresa agrícola o una empresa con una finalidad diferente y sin esa ilusión que lleva en sí un agricultor, ¿no? Creo que tenemos que apoyarle desde ahí y para evitar, pues eso, un padre le dice a su hijo, hijo, no continúes en esto, que esto está muy mal. Entonces, evitar que ese comentario sea el más típico de un padre agricultor a un hijo agricultor. Decirle, no, hijo, sigue aquí, que mira, tu abuelo vivió, yo he vivido y tú vas a poder vivir. Entonces, hay que darle esa creencia o darle las circunstancias para que lo pueda creer. Yo ahora mismo hay, por parte sobre todo de la administración, intentar darle al pequeño la posibilidad de poder creer en su futuro. El problema es creer en tu futuro. Si no crees en que tu futuro va a ser cierto, abandona. Si queremos que en los pueblos haya actividad, es necesario pues, desarrollar actividad, una actividad agrícola, industrial. Aquí estamos rodeados de alcaldes y demás, entonces favorecer un poco todos aquellos proyectos que se presenten en las distintas poblaciones va a ayudar a que traiga mano de obra. Por parte de la administración necesitaríamos un apoyo tanto para la empresa que hace una inversión en un lugar en el cual esa inversión, la forma de revertirla es un poco importante, un poco difícil, siempre y cuando no se vuelva a utilizar esa inversión en el mismo sector. Y un apoyo al que quiera venir a trabajar al pueblo, ¿no? ¿Por qué me voy a vivir al pueblo al principio, ¿no? Cuando el pueblo está como está, ¿no? ¿O por qué me voy al ámbito rural a trabajar? Es necesario darle un pequeño apoyo, también a lo mejor fiscal, no sé de qué manera, para que esas dificultades que a la hora de crear una empresa te dice, la hago en un pueblo y la mano de obra, ¿de dónde la saco? Claro. ¿No? Entonces, que sea un caramelito para que tú tengas la posibilidad de buscar pues eso, o facilitar que alguien venga a trabajar a tu empresa. No eres el primero y me temo que no eres el último que lo menciona en este tipo de congresos. Me quedaba con la duda de preguntarte el precio de la trufa a día de hoy, pero te doy la palabra para que nos hables de lo que quieras como remate. Sí, bueno, el precio es variable, ¿eh? Depende de la semana, depende de la campaña. ¿Pero 1.000 euros? Ahora mismo no, porque ya estamos con la trufa de verano. Ahora está muchísimo más barata, está pues, unos 400 euros el kilo, más o menos. Pero para casa con 20 gramos es suficiente, ¿eh? No hace falta. Bueno, yo quería concluir esto diciendo que, perdón, que para mí lo esencial es evitar que los jóvenes se marchen. O sea, vamos a apoyar esos nuevos proyectos, que haya una cooperación entre empresas, gente joven, instituciones, el poder apoyar esos nuevos proyectos. Como bien dice, que haya cierto tipo de beneficios, porque sí que es verdad que es mucho más complicado el montar tu empresa en una localidad más pequeña que en una localidad más grande. Entonces, todo esto creo que será un fuerte apoyo para que empresas y gente joven se queden en los pueblos y se les quite la idea de que vivir en una ciudad más grande es mejor, porque no lo es. Yo lo he sufrido, o sea, he vivido fuera y nada que ver. Al final una ciudad pequeña te aporta también muchas cosas, te aporta calidad de vida, te aporta cercanía.
no solo con los proveedores y con los clientes, sino también con los organismos públicos. Hay mucha más cercanía con los técnicos y eso tenemos que aprovecharlo también para poder plantearle nuestras dificultades y nuestros problemas, que quizás a veces ellos pues, no los ven tan de cerca hasta que no se les expone, ¿no? Y eso creo que es fundamental para que las zonas rurales pues, no acaben desiertas y localidades pequeñas pues lo mismo. Paréntesis, no sé si ha sido ya la Diputación de Castellón. Benicarló tiene 30.000 habitantes. No sé cuántos pueblos hay en Castilla y León de ese tamaño. No se cuentan con una mano. Un pueblecito. Y Julián, empresario local, te dejamos cerrar. Bueno, mi padre hace 30 o 40 años me decía que las ovejas siempre daban dinero y siempre iban a dar dinero. Yo se lo transmito a mi hijo también y estoy convencido de ello. Pero casi según va la sociedad, según van las tendencias políticas, todo el sistema que la sociedad demanda, pues casi es mejor que se olviden de nosotros, que seguramente salimos adelante sin su ayuda. Porque todas las medidas que se han tomado porque la sociedad lo demanda, pero todas las medidas políticas han ido en contra del sector del ovino y de otros sectores, pero del ovino. Por lo tanto, que se olviden de nosotros, que el ovino saldrá adelante. Párrafo segundo, visión en positivo. Vamos a hablar en positivo. Os hemos traído para reconoceros el apoyo que vuestras empresas dan al sector y al sostenimiento del campo y del medio rural en Castilla y León. Y nada más, agradeceros el haber estado aquí y haber compartido estas experiencias tan intensas con nosotros. Y muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por habernos dado esta oportunidad y agradecerte personalmente pues eso, que hayamos conseguido traer este congreso a Silos después de los que hemos vivido. Nada más. Muchas gracias y dejamos el tiempo libre.